Cuando entré al departamento, no me recibió el perro, como siempre, sino el esposo de mi hermana, envuelto en una toalla, y unos segundos después, en el pasillo, pasó fugazmente una figura femenina desnuda que desapareció tras la puerta del dormitorio. Aunque no alcancé a ver su rostro, supe de inmediato que no era Carla. Carla es mi hermana mayor, por 2 años. Trabaja en el Instituto de Urbanismo en Ciudad de México y vive con su esposo en el centro, en un departamento amplio con una gran terraza llena de macetas, donde siempre huele a café. Cuando me pidió que cuidara el lugar unos días mientras ella y Marcos iban a un viaje de trabajo a Puebla, no dudé en aceptar, ya lo había hecho antes, varias veces, y siempre me dejaba también al perro, un bulldog francés llamado Rocco, al que yo, en broma, llamaba la pila de peluche viviente. Por su carácter terco y su increíble habilidad para dormirse en cualquier lugar en 30 segundos, esa tarde, regresé de la cafetería donde había estado trabajando con mi laptop en unos textos para un cliente nuevo, y de inmediato noté que algo no estaba bien en el departamento. La puerta no estaba cerrada desde dentro, Rocco no salió corriendo a saludarme, no se oían los sonidos habituales, ni un ladrido, ni el golpeteo de sus patas. Entré con un montón de cosas en las manos, abrí la puerta del pasillo y vi a Marcos, de pie, como si nada hubiera pasado. Simplemente dijo, hola, sin un atisbo de sorpresa, sin intentar explicar nada o al menos cubrirse mejor que con esa toalla que apenas se sostenía sobre él. La mujer que pasó detrás de él ni siquiera intentó detenerse o desaparecer discretamente, se movía como si tuviera todo el derecho de estar allí. Y esa seguridad en su cuerpo fue, quizás, el detalle más desagradable de todo lo que vi. Pasé junto a él en silencio, sin comentar nada, y cerré tras de mí la puerta de la habitación de huéspedes, intentando concentrarme en los pequeños gestos, poner las llaves en la repisa, dejar la botella de agua en la mesita de noche, revisar la batería del teléfono, cualquier cosa para no dejar que los pensamientos tomaran el control, para no permitir que mi mente descompusiera lo que acababa de presenciar. Para no descubrir qué era exactamente lo que más me había impactado. No sentí ni rabia ni dolor, solo una extraña y lenta sensación de vergüenza interna, creciente, no por él, ni por esa mujer desconocida, ni por Carla, que no sabía nada aún, sino por mí misma, por estar presente en una historia ajena, que no me concernía, pero en la que me había visto atrapada sin previo aviso, como una testigo accidental de algo sucio e irreversible. Tras la pared oí una risa breve, una voz femenina, el sonido sordo de una puerta de armario cerrándose, y dentro de mí creció la incómoda comprensión de que, para Marcos, todo aquello era normal, seguro, calculado al detalle, y que mi regreso no había alterado nada, porque en su mundo yo no figuraba como un factor de riesgo, como alguien capaz de hacer preguntas o de intervenir. Me senté al borde de la cama, sin quitarme los zapatos, y me quedé mucho tiempo mirando la pared, como si en ella pudiera aparecer algo que me indicara cómo actuar a continuación. Pero no apareció nada, solo mi propio silencio, que se volvía cada vez más pesado, más ensordecedor, como una piedra en el estómago. Esa noche no inicié ninguna conversación. Y aunque pude hacerlo, no lo hice, no por principios, ni por miedo, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, no sabía de qué lado estaba ni qué era lo que debía defender. No le escribí a Carla esa noche. No porque me faltaran las palabras, sino porque no sabía por dónde empezar, cómo formular algo que no sonara a intromisión, que no pareciera una acusación, que no se convirtiera en un error irreparable que ella no pudiera perdonarme. No a él, sino a mí. Su último mensaje había sido, como siempre, cotidiano. Me preguntaba si no había olvidado fertilizar los cactus, porque empezaban a ponerse amarillos. No mencionaba a Marcos, y esa ausencia de mención hizo que todo se volviera aún más complejo. A la mañana siguiente me desperté temprano, aunque casi no había dormido, y antes siquiera de salir a la cocina, escuché el sonido de la cafetera. Rítmico, seguro, sin apuro ni nerviosismo, como ocurre cuando alguien no necesita esconder nada antes de que lo vean. Pensé que tal vez la mujer que vi ayer aún estaba allí, pero cuando entré a la cocina, vi solo a Marcos, vertiendo café de una cafetera turca en una taza grande de cerámica, con una calma tal que parecía cualquier mañana común en una familia donde nada sucedió la noche anterior. No mostró sorpresa, no hizo el menor esfuerzo por explicar la situación ni insinuó que entendía lo extraño que resultaba todo desde fuera. En cambio, alzando la vista, dijo en tono breve, sin dramatismo ni presión, me cancelaron la presentación en Puebla, Carla se quedó 2 días más, y pensé que no estorbaría, ya que tú estabas aquí. En esa frase había algo tan cotidiano y cuidadosamente medido que por un momento dudé, y si de verdad solo había regresado antes a casa, y todo lo demás era una coincidencia a la que yo estaba dándole demasiada importancia. No respondí. Aunque en mi cabeza giraban decenas de posibles reacciones, podía hacerle una pregunta directa,
intentar averiguar quién era la mujer, preguntarle por qué no me avisaron de su regreso, o al menos mostrarle que no me era indiferente. Pero hice lo contrario, tomé un vaso de agua, me senté junto a la ventana y guardé silencio, porque cualquier palabra habría abierto un espacio al que no estaba preparada para entrar, y ese silencio, entendí después, fue su primer paso. Hacia mí, la señal de que yo no iba a oponerme. Sobre la mesa había 2 tazas, ambas recién usadas, y aunque trataba de no fijarme en los detalles, una tenía una marca tenue de lápiz labial, el mismo tono rojo que la noche anterior había visto en unos labios desconocidos en el pasillo en penumbra. Bajé la mirada, tomé un sorbo de agua, sentí cómo se tensaban mis mandíbulas, pero no dije nada, y en ese momento, la vergüenza dejó de ser abstracta. Se volvió casi física, densa, y ya no le pertenecía a él, ni a Carla, ni a esa mujer. Me pertenecía a mí. Pasé todo el día luchando contra el impulso de escribirle a mi hermana y, al mismo tiempo, con la sensación de que no tenía derecho moral a hacerlo, porque desde el instante en que no salí del departamento al ver lo que vi, sino que me quedé, ya fuera por razones prácticas, porque mis boletos eran para la semana siguiente, o por simple desconcierto, ya había hecho una elección contraria a la rectitud. No era parte de la traición, pero sí lo era del encubrimiento. Y cada minuto de silencio solo intensificaba ese efecto, él no explicó nada más. Se comportó como si nada hubiera ocurrido, y en esa calma había algo especialmente cínico, no una provocación abierta, no una agresión, sino una seguridad firme de que yo no cruzaría el límite, ese que ayer podía ser principio, y hoy se volvía una fina cadena entre comodidad y complicidad. A la mañana siguiente, me desperté más temprano de lo habitual y salí a la terraza con una taza de café negro, hecha más por inercia que por verdadera necesidad. Marcos ya estaba allí, sentado, hojeando el feed de noticias en su teléfono. Con una postura relajada, sin rastro de la tensión del día anterior, sin sombra de inquietud, solo la confianza cotidiana de quien sabe perfectamente, quien guardó silencio la primera noche no será quien comience a hablar hoy, habló casi. De inmediato, su tono era parejo, ligero, incluso amable. Comentó que había llovido durante la noche, que en la ciudad cerrarían de nuevo la avenida por un maratón, y luego mencionó cómo Carla y yo, según él, habíamos elegido juntos esos muebles para la terraza, aunque en realidad yo había estado en la tienda un máximo de 15 minutos y ni siquiera me interesé en los detalles. Pero ahora, por alguna razón, él quería convertir ese pasado compartido y casual en algo significativo, como si nuestra presencia allí, los dos, no fuese una violación de acuerdos, sino una continuación de algún tipo de familiaridad. No sabía cómo comportarme, no porque estuviera ofendida o confundida, sino porque en su voz había una entonación que no podía ignorar, no era coqueteo directo, ni insinuación vulgar, ni un intento evidente de arrastrarme a algo que no deseaba. Pero sí se sentía que estaba construyendo cuidadosamente un espacio en el que me sería difícil negarme a la presencia, a la conversación, a la participación, incluso sin dar un consentimiento explícito, cuando, como quien no quiere la cosa. Me dijo que siempre le había parecido que yo era callada pero muy observadora, no lo sentí como una simple observación, sino como una invitación, como si con eso me asignara un rol, ser la que ve todo pero no dice nada. La que percibe la dinámica pero no la interrumpe, respondí con algo neutral, un comentario casi en tono de broma educada, y cuando él se rió, breve, suave, inclinando un poco la cabeza, entendí que su risa no era una respuesta a mis palabras, sino una confirmación. El primer paso ya estaba dado, y mi tono, mi presencia, incluso mi aparente calma, él lo leía como aceptación de seguir jugando. Quise convencerme de que exageraba, de que la situación aún no había cruzado la línea de lo admisible, que solo era una tensión generada por circunstancias extrañas que pronto se disiparían. Pero fue precisamente esa idea, que todo puede soportarse en silencio, la más peligrosa, porque con ella en la cabeza empecé a aceptar cosas que en cualquier otro contexto nunca me permitiría. Me di cuenta de que no era solo incomodidad, no solo vergüenza, era curiosidad, y curiosidad era lo más inquietante de todo lo que había sentido desde su aparición inesperada. No deseaba su cercanía, no sentía simpatía, no imaginaba nada romántico, pero la manera en que se comportaba, cómo mantenía la distancia y al mismo tiempo la desdibujaba con miradas, pausas, palabras, convertía nuestra interacción en un juego cuyas reglas yo no aceptaba. Pero a las que me iba sometiendo minuto a minuto, dentro de mí se abría un conflicto que no se apagaba, sabía que debía hablar con Carla, aunque me asustara su reacción, aunque significara una ruptura entre nosotras, porque su confianza no era un detalle, era un cimiento que me había confiado más de una vez sin decirlo. Pero al mismo tiempo no podía dejar de notar que algo en mí, no deseo, no interés, sino debilidad,
ya comenzaba a adaptarse a la lógica de Marcos. Una lógica en la que el silencio es una forma de permiso. Esa noche me desperté a mitad de la madrugada. Salí descalza a la cocina, intentando moverme en silencio, aunque no entendía del todo por qué me importaba no hacerme notar. Al doblar la esquina, lo vi y Marcos estaba sentado a la mesa, en la oscuridad, iluminado solo por la luz azulada de su teléfono, que sostenía en la mano, pero no usaba, no deslizaba la pantalla, no escribía nada, solo lo tenía en la mano, como quien sostiene un vaso vacío tras un brindis ruidoso. Ninguno de los dos dijo una palabra, pero tampoco desviamos la mirada. Serví un vaso de agua lentamente, concentrándome en cada movimiento, como si eso pudiera protegerme de la emoción que ya empezaba a llenar mi pecho, aunque aún no tenía nombre claro. Él no me miraba como a una extraña, ni como a la hermana de su esposa, ni siquiera como a una mujer que quería seducir. En su mirada había algo más sutil, un entendimiento mudo de que los dos estábamos en un lugar donde no deberíamos estar, pero ninguno hacía nada por detener esa geografía de errores. Ese breve encuentro, que tal vez duró apenas unos minutos, pero que se extendió en mi interior más que la mayoría de los diálogos de mi vida, no tuvo palabras, ni pasos hacia el otro, ni gestos físicos. Pero el silencio entre nosotros pesaba más que cualquier intercambio, porque ya no era neutral, ya no era solo una pausa, se había convertido en el recipiente de todo lo que no dijimos, no preguntamos y no frenamos a tiempo. Al volver a la habitación, no pude evitar pensar que mi pasividad ya se había transformado en presencia, no accidental, no forzada, sino cómplice. Porque cada segundo que seguía en ese departamento me convertía en parte de una historia tangible, no solo en una espectadora silenciosa. Me acosté en la cama, mirando el techo, donde las sombras del alumbrado callejero se movían lentamente, como los pensamientos que giraban en mi cabeza. Sentía como el espacio se contraía, no físicamente, sino por dentro, porque en esa casa, donde hasta ayer reinaban las reglas establecidas por Carla, ahora existía otro sistema de coordenadas. Uno en el que ya no era ella quien definía los límites, sino yo, con mi silencio, con mi presencia, con mi decisión de quedarme. A pesar de todo, pensé que quizás al día siguiente tendría fuerzas para decirle algo, aunque fuera una parte. Insinuarlo, formular con cuidado frases que le permitieran intuir lo que pasaba. Pero al mismo tiempo entendía, cuanto más tiempo guardaba silencio, más difícil se volvía pronunciar incluso un simple, aquí hay algo que no está bien. Sabía que Carla confiaba en mí, porque antes de irse me había dicho esa frase. Que ahora no dejaba de sonar en mi mente como una advertencia constante: no podría dejarle el departamento a cualquiera, pero tú eres mi hermana. Y eso, cada noche, lo rompía en pedazos. A la mañana siguiente, el departamento estaba envuelto en un silencio que no calmaba, sino que pesaba, un silencio denso, saturado de algo invisible que vibraba entre nosotros, incluso cuando no cruzábamos miradas. Ambos nos comportábamos con contención, sin provocaciones visibles ni hostilidad, pero esa contención ya no tenía nada que ver con la distancia, era un silencio no para evitar, sino para preparar. Pasamos todo el día sin hablar. Casi nada. Él se ocupaba de cosas domésticas, lavaba algo, movía objetos del lugar, sin hacer ruido, pero llenando el espacio con su presencia. Yo, por mi parte, respondía mensajes de forma mecánica, fingía leer noticias, deambulaba por el departamento con una taza en la mano sin encontrarle sitio. Todo era acción sin acto, como si no viviera, sino que estuviera conteniendo la respiración. Por la noche nos cruzamos en el estrecho pasillo entre el baño y la cocina. Yo volvía de la terraza, él iba en dirección contraria. En el punto donde deberíamos habernos esquivado, él no. Se apartó. Se detuvo, no más cerca de lo permitido, pero tampoco lo bastante lejos como para no sentir la tensión de estar dentro del alcance de un solo movimiento. El momento duró demasiado como para ser casual, pero aún no llegaba al umbral de una acción. Y eso lo volvió peligroso, no lo que hizo, sino lo que no hizo. Me miró, con atención, lentamente, como si intentara leer algo en mi cara, y yo supe que debía retroceder, dar medio paso atrás, dejar claro que seguíamos dentro de una casa ajena, con roles y reglas definidas. No retrocedí, y él lo entendió. El beso fue inesperado, pero no repentino. No surgió de un impulso, no estalló desde la emoción, no fue un arrebato, fue, más bien, la consecuencia lógica de todo lo que no se había dicho. No huí, no reaccioné por fuera, pero dentro de mí algo descendió, como una piedra pesada. En el agua, no por dolor, sino por irreversibilidad, no dijimos una sola palabra. Él se alejó primero, siguió su camino hacia la cocina como si nada hubiera pasado, y yo me quedé parada en el pasillo, sabiendo que ese instante, no el beso en sí, sino mi falta de resistencia,
lo había cambiado todo, ya no podía imaginarme diciéndole algo a Carla desde la posición de espectadora, sin incluirme en el relato. El silencio que hasta entonces había sido mi forma de conservar la distancia, se había transformado en una confirmación, no lo rechacé. No lo detuve, no salí de la habitación, y eso no fue miedo, ni debilidad. Fue una verdad simple, seca. A la mañana siguiente, me desperté con la sensación de que el tiempo ya no avanzaba de forma lineal ni tranquila, sino que se infiltraba en el espacio, dejando huellas donde no debía, en la cabeza, en el cuerpo, en los objetos que tocaba. De forma automática, tratando de recuperar una estructura que todavía ayer creía tener bajo control, me lavé la cara con agua fría sin mirarme al espejo, me puse una camiseta que había traído desde el primer día y preparé el café lentamente, intentando no hacer ruido. Como si de ello dependiera mantener ese frágil equilibrio entre no pasó nada y ya no hay vuelta atrás. El departamento estaba en silencio, pero no en calma. El silencio se había vuelto algo constante, ya no era neutro, estaba lleno de contenido, reflejaba cada gesto de Marcos con más precisión que sus palabras. Y ese día él actuó de manera distinta, casi impecable, pero era justo ese, casi, lo que contenía la amenaza. Ya no me miraba fijamente, no se acercaba, no hacía insinuaciones visibles, pero su comportamiento mesurado y preciso era él. De alguien que acaba de obtener algo y ahora observa, tranquilo, ¿qué hará la otra parte con ello? Intenté recuperar algo de cotidianeidad. Escribía el borrador de un nuevo texto para un cliente, respondía mensajes, resolvía tareas pequeñas y, al mismo tiempo, me observaba como si no fuera yo, sino otra persona, una analista externa que evalúa la situación con frialdad, sin emoción, como si tuviera que emitir un juicio sin implicarse. Pero dentro de mí aún resonaba el beso de ayer, no como un recuerdo dulce, sino como una marca que dividía el terreno interior y trazaba una línea que ya no podía borrarse ni siquiera con silencio. No hablé con él. Él no me habló a mí. Pero en la forma en que sacaba un plato de la cocina, en cómo dejaba el café para mí, en cómo se movía por el departamento sin hacer gestos bruscos, todo eso hablaba por él. Y en ese diálogo sin palabras me di cuenta de algo, él ya no dudaba, ya no tanteaba, actuaba en un espacio donde mi reacción, o la falta de ella, ya le habían dado permiso. Cuando dejó una taza de café sobre mi mesa, sin detenerse, sin mirarme, sin decir nada, la observé como si fuera un objeto desconocido, creado no para ser usado, sino para ponerme a prueba, y entendí que ese gesto no era cuidado, ni culpa, ni provocación. Era control, silencioso, suave, seguro. No sentía miedo, no porque la situación fuera segura, sino porque la ansiedad ya no venía en oleadas, sino que se había disuelto en todo, en el aire, en las paredes, en la almohada donde dormía. En la mirada de Rocco, que yacía junto a la puerta del balcón, como si también sintiera que algo había cambiado. Los perros no entienden los detalles, pero distinguen perfectamente la energía. En ese nuevo silencio, por primera vez no pensaba en si debía decirle algo a Carla, pensaba que, aunque hablara, ya no podría hacerlo desde la posición correcta. Ya no podía ser quien informa. Me había convertido en alguien que necesitaría ser justificado, y lo más doloroso no fue darme cuenta de que había cruzado una línea, sino que ese cruce no ocurrió con el beso, ni con el silencio, sino en el momento en que tomé esa taza en mis manos, y bebí un sorbo. Durante todo el día traté de mantenerme al margen, de ocuparme en tareas que pudieran alargarse en el tiempo. Limpié la cafetera, revisé nombres en la lista de seguidores de una cuenta de cliente, eliminé duplicados, organicé etiquetas, volví a borradores que conocía de memoria, todo. Parecía un trabajo habitual, pero solo en apariencia, porque por dentro me resultaba insoportable el simple hecho de estar en un departamento donde cada objeto, cada roce del aire, contenía ese silencio compartido que ya no era resultado de la incomodidad, sino una conspiración común. Quería que él desapareciera, que saliera y no volviera, que me dejara, aunque fuera por unas horas, en un espacio sin su presencia, ni física ni perceptiva, pero él seguía allí, moviéndose por el departamento. Con tranquilidad, con compostura, sin mostrar ni una sola señal de incomodidad. Como si estuviera en su casa en el sentido más literal, y mi silencio no fuera un problema, sino un recurso más, con el que podía contar, hasta que lo vi, sentado en la terraza, inclinado sobre su teléfono, escribiendo algo rápido, cortado. Con la misma expresión que mostraba cuando evitaba explicar, concentrado y relajado a la vez, como si no necesitara ocultar nada porque el ocultamiento ya era parte incorporada de la situación. Pasé junto a él y, sin pensarlo, me detuve. No se dio cuenta de inmediato, pero cuando levantó la vista, vi cómo la pantalla se apagó, y sus dedos aún quedaron un instante suspendidos sobre el teclado, congelados, como los de alguien que no esperaba resistencia. Le pregunté,
sin levantar la voz, pero con esa firmeza que no deja espacio para bromas. ¿Es ella? No respondió enseguida. Luego se recostó en la silla, miró hacia un lado, como si todo alrededor mereciera más atención que yo. Y finalmente dijo la frase que, creo, ya sabía de antemano: yo no te prometí nada. Y justo en ese instante, algo cambió dentro de mí, y no explotó, no se quemó, no se derrumbó, solo se volvió claro y frío, como un vaso con hielo olvidado sobre la mesa. Le respondí, con un tono casi plano: Carla no se merece esto. Él no se sorprendió, no lo negó, no intentó justificarse. Solo dijo: ¿y tú la conoces mejor que yo? ¿Crees que es una santa? Y esa respuesta fue tan vacía, tan desvalorizante de todo lo que yo aún sostenía como una base moral, que sin contenerme solté, con palabras que no elegí, sino que simplemente dejé salir: a diferencia de ti, yo al menos no vivo con alguien a quien no respeto. Guardó silencio, pero ya no era el silencio de quien está seguro, era un silencio vacío, sin posición, sin acciones, un silencio en el que ya no había lugar para mí. Me di la vuelta y me fui a mi habitación, sin cerrar una puerta, sino marcando una línea, definitiva, de esas que ya no se borran con palabras, ni se suavizan con rutinas, ni se justifican con costumbre. Ese fue mi límite, y lo crucé. No ayer, no en el momento del beso, sino justo ahora, cuando en vez de callar o perdonar, dije la verdad. Y esa verdad, aunque tardía, aunque incompleta, fue la primera que dije no para mí, sino para él. No sabía la fecha exacta de su regreso. Carla me había dicho que ella y Marcos habían reservado los pasajes de vuelta para el domingo, pero todo sonaba con esa indefinición suave que le era tan propia, esa manera suya de envolver las cosas que no quería precisar, como si dejara espacio para cambiar de planes sin necesidad de dar explicaciones. Por eso, cuando el viernes por la noche escuché cómo se abría la puerta, el sonido no fue del todo inesperado. Pero aún así me hizo contener el aliento, no porque tuviera miedo, sino porque algo dentro de mí todavía esperaba que no llegara, que cambiara de idea, que el tren se retrasara o el vuelo se cancelara, y que esta casa permaneciera un poco más en ese frágil estado donde, al menos, no hacía falta tomar decisiones. Carla entró con un bolso al hombro, cansada pero sonriente, con esa sinceridad abierta que inmediatamente destruyó mis últimas ilusiones, porque nada en su mirada indicaba sospecha, nada en su voz sugería alerta o tensión. Al contrario, me abrazó con fuerza, con esa calidez que no se puede fingir, ni siquiera si uno lo intenta mucho. Traía un regalo, un pequeño álbum de fotos con tapa blanda, prolijo. Dijo que lo había encontrado en un mercado local en Puebla. Y que decidió llenarlo con algunas imágenes del verano pasado, porque lo venía prometiendo hacía tiempo, pero nunca encontraba el momento. Lo abrió allí mismo, en la cocina, me mostró una página con playas, el hotel, imágenes de un restaurante donde, según contó entre risas, Marcos rompió una copa de vino por accidente, y después no paraban de reír en una de las fotos. Reconocí a la mujer, la misma que había visto aquel primer día en el pasillo, con la toalla en la mano, cuando él volvió sin avisar, cuando yo no dije nada, solo cerré la puerta. En la imagen, ella estaba sentada junto a Marcos, riendo, con una copa en la mano. Tenía otro color de pelo, pero el mismo arco en el cuello que había quedado grabado en mi memoria. No alcancé a decir nada, porque Carla, como si hubiera notado mi atención, comentó que era una colega de Marcos, que eran amigos desde hacía tiempo, que a veces trabajaban juntos en conferencias, que ella aparecía en todas las fotos porque llevaba el dron y filmaba videos para su proyecto. En su voz no había duda, y fue precisamente eso lo más punzante: hablaba como alguien que conoce la historia y la acepta sin necesitar aclaraciones, como si ni siquiera se permitiera pensar que pudiera haber algo más. O quizás ya lo sabía todo, y también lo aceptaba. No sabía cómo reaccionar, no porque me faltaran palabras, sino porque cada posible frase chocaba contra esa certeza suya, tan clara, tan luminosa, imposible de pinchar con el tono, con una pausa, con una pregunta. Su confianza no era una decisión racional, era instintiva, natural, de esas que no requieren verificación. Y esa naturalidad me asfixiaba más que cualquier acusación. Marcos entró en la cocina un poco después, con esa misma contención mesurada que ya me sabía de memoria. Saludó a Carla, la abrazó, la atrajo hacia sí como lo haría un hombre sin nada que esconder, como alguien genuinamente feliz de ver a su esposa. Y ella le devolvió el abrazo, completa, sincera, confiada, con esa ternura que solo se le ofrece a alguien realmente cercano. Yo estaba al lado, con el álbum en las manos, y sentía que pesaba más de lo que parecía. Porque no solo contenía fotos. Cargaba un silencio que ahora se había vuelto todavía más denso. Tardé mucho en decidir cuándo hacerlo, no porque no supiera cómo,
sino porque el momento dejó de ser claro, se deslizaba, se desplazaba, se disolvía entre gestos cotidianos, en frases sobre el café, en bromas sobre los embotellamientos. En ese movimiento diario que se volvía una coraza más fuerte que cualquier silencio. Esperaba que la verdad apareciera cuando estuviéramos solas, sin Marcos presente, no en un momento en que su mente estuviera ocupada con otras cosas, no mientras ella se reía viendo las compras del viaje o bromeaba con que Rocco otra vez se negaba a dormir en su cuna, pero ese momento nunca llegó. Y comprendí, no iba a llegar por sí solo, ocurrió por la noche, cuando Marcos salió al supermercado y Carla se quedó en la cocina, colocaba cosas en la heladera, movía recipientes, se desplazaba con esa calma suya, ese ritmo parejo que no deja espacio para la inquietud, y fue justamente esa tranquilidad la que hizo que decir algo me resultara casi imposible. Pero lo hice, no empecé con hechos, sino con el tono, despacio, serena, con todas las precauciones posibles incrustadas en mi voz humana. Le dije que mientras ella estaba de viaje, las cosas aquí no fueron exactamente como quizás se imaginaba, y que vi cosas que, en mi opinión, debía saber. Su rostro no cambió. No alzó las cejas, no bajó la mirada, no hizo ningún gesto que revelara sorpresa, alarma o tensión, solo se detuvo, lentamente, dejó el recipiente sobre el estante y me miró como se mira a alguien que acaba de romper. Algo más profundo que el silencio, seguí, no lo conté todo, no di detalles, no describí directamente lo que había pasado entre Marcos y yo, pero dije lo suficiente como para que entendiera, él no estuvo solo cuando debió estarlo, y yo lo presencié. Su reacción fue callada, diferida, como si primero naciera una pausa dentro de ella, y solo después, una respuesta. Dijo, Inés. ¿No te parece que estás un poco cansada? Y en ese momento, el aire en la cocina se volvió tan espeso que costaba respirarlo, no porque no me creyera, sino porque su frase no fue una negación ni una defensa de él, sino una forma de rechazo, dicha con suavidad, sin romper nada en la superficie, pero borrando todo el sentido por dentro. No supe cómo responder, porque dijera lo que dijera después. Todo quedaba atrapado en un marco donde el problema no era lo que había visto, sino cómo lo había interpretado. Ella no lo defendía, no me acusaba, simplemente ponía en duda mi punto de vista, mi estabilidad, mi derecho a la inquietud. Marcos volvió justo en el momento en que ya me estaba yendo de la cocina. Vio nuestras caras, evaluó el silencio, y dijo sin el menor esfuerzo, no sé qué quiere, Carla. Pero yo no toqué a nadie, y esas palabras, dichas en tono neutro, sin atisbo de conflicto, no sonaron como una negación, sino como la forma definitiva de establecer una versión donde yo no era culpable, ni mentirosa, ni agresiva, sino simplemente emocional, confundida, alguien que no entendía lo que había sentido. Me quedé de pie en la cocina, como en una especie de desplazamiento temporal, donde yo, la que había dicho la verdad, ahora parecía la que exageró, imaginó, confundió. No tenía pruebas, no tenía una foto donde todo estuviera registrado, no tenía eso que en estos casos llaman argumentos, solo recuerdos, silencio, un beso, y una voz que ya nadie quería oír. Comprendí que en ese departamento ya no me pertenecía nada, ni el espacio, ni la palabra, ni siquiera el silencio. No tardé en hacer la maleta, no porque quisiera huir, sino porque ya no me quedaba energía para explicaciones, ni ilusiones de que aquí aún pudiera arreglarse algo con palabras, con acciones, o siquiera con presencia. Todas las conversaciones que debieron ocurrir ya no ocurrirían, todas las miradas que podrían haber aclarado algo ya habían dicho lo suficiente, y cada objeto que tocaba en el departamento ya no evocaba recuerdos, sino ajenidad, como cuando las cosas dejan de ser parte de tu vida y se convierten en recordatorios de la de otros. No dejé desorden, al contrario. Recogí todo con cuidado, volví a colocar las cosas que no había usado en sus cajones, tendí la cama donde había dormido, limpié la mesa de la cocina, levanté el cuenco de Rocco del suelo y vacié el agua, como si cada microgesto fuera una manera de cerrar la puerta detrás de mí mejor que lo haría el propio silencio. Carla no me preguntó por qué decidí irme un día antes, solo dijo que le daba pena que no hubiéramos podido pasar más tiempo juntas, y que, como siempre, justo cuando uno empieza a acostumbrarse a la presencia del otro, ya es hora de despedirse. En sus palabras no había ironía ni duda, solo el calor de siempre, y fue justamente eso lo que volvió a romper algo dentro de mí, porque sabía que hablaba en serio, que no actuaba, no fingía, no se mostraba como víctima ni como fuerte. Simplemente vivía en su versión de los hechos, donde yo era la hermana a la que le costaba un poco, la que quizás se había involucrado demasiado, pero que seguía siendo de las suyas. Marcos no salió a despedirse. Y se lo agradecí. No porque no pudiera soportarlo, sino porque su ausencia fue el único reconocimiento que se acercaba, al menos un poco, a la honestidad.
porque él sabía que cualquier frase suya, en ese momento, habría parecido un intento patético de control o un gesto cínico, y eligió la única opción que no hacía daño a nadie, excepto al silencio. Dejé una nota, no larga, sin detalles, sin explicaciones, sin preguntas. Escribí solo 2 frases. No pedían respuesta, no provocaban diálogo, no dejaban espacio para interpretaciones. Escribí, no robé nada. Pero ustedes 2 perdieron. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, no sentí alivio. No hubo sensación de liberación. Ni la impresión de que dejaba algo atrás, al contrario, todo lo más pesado lo llevaba conmigo. Pero sabía que allí ya no volvería a callar, y que esa historia, aunque nadie la nombre por su verdadero nombre, quedará en mí no como trauma, sino como experiencia. Una que me enseñó solo una cosa: el límite no siempre es una acción, a veces es el silencio que aguantaste demasiado tiempo, y aunque me fui, no me llevé nada que no me perteneciera. Pero ese único beso, ese que se volvió prueba, aunque nadie pensara en preguntar, me lo llevé conmigo, como testimonio de que, a veces, la verdad no vive en las palabras, sino en lo que queda entre ellas. Pasaron 2 meses, durante los cuales no intenté restablecer ningún contacto, no escribí, no leí mensajes antiguos, no entré a sus perfiles en redes sociales, porque sabía que cualquier toque sobre un icono, cualquier desplazamiento casual por el feed, no sería solo curiosidad, sino un regreso a un espacio del que me había ido no porque lo hubiera cerrado, sino porque no podía quedarme. Y al mismo tiempo, porque ya no tenía derecho a quedarme, pero una noche, hojeando noticias en el teléfono, permitiéndome esos movimientos perezosos con los que uno intenta ahogar pensamientos, me topé con una foto conjunta, brillante. De unas vacaciones, tal vez en la misma ciudad a la que solían ir, sonrientes, tomados de la mano, Carla con un vestido ligero, Marcos con camisa, al fondo un paisaje, y al frente una imagen tan perfectamente compuesta que podría ir en la portada de una revista urbana sobre la armonía en pareja. La miré largo rato, sin detenerme en ninguno de los 2 en particular, sino más bien estudiando la dinámica misma, como de cerca estaban, cuán natural se veía la sonrisa de Carla. Como él la sostenía de la cintura con esa calma que solo tiene quien no se siente observado, como cada detalle estaba dispuesto con tanta precisión que parecía que ningún error hubiera ocurrido jamás, y que toda esta historia que aún cargo dentro de mí como una profundidad, no merecía ni interrumpir la composición del encuadre. No sentí rabia, no porque no existiera, sino porque hace tiempo se había transformado en otra cosa, algo difuso, tranquilo, pero no blando, más bien, duro, como una piedra que ya no llevas en la mano, pero recuerdas perfectamente dónde la dejaste. No sentí envidia, no analicé. No intenté adivinar qué era lo que Carla sabía, si sabía algo en absoluto, o si simplemente aprendió a convivir con algo que decidió no tocar. Porque tal vez para algunos la verdad es solo lo que les resulta cómodo, pero yo sabía otra cosa, que la sonrisa en la foto no iguala la verdad, que la armonía que ven los demás no siempre coincide con la que se siente, y que el silencio que quedó tras de mí en ese departamento no significa paz. Significa solo ausencia de un idioma con el cual llamar a las cosas por su nombre. No me traicionaron en el sentido clásico, no me hicieron ver culpable, no me condenaron, simplemente me borraron de la historia, me eliminaron como una capa de pintura que no combinaba con la paleta, y lo hicieron con tanta suavidad que desde fuera podría parecer que nunca estuve allí, pero yo recuerdo. Recuerdo el día en que se abrió la puerta y vino a la esposa de mi cuñado, sino a una mujer desconocida con una toalla en la mano, que se escondía en el dormitorio. Y recuerdo mi decisión de callar. Y recuerdo el beso, que no pedía nada. Pero lo quitó todo de golpe, aprendí a no volver a ello todos los días. Pero a veces, en los sueños, todo empieza de nuevo, igual de familiar, sin prólogos. Abro una puerta, escucho el clic de la cerradura, y sé que detrás no hay respuesta, sino solo el instante después del cual el silencio se convierte en el único idioma.